Bueno, gente. ¿Le gustó el intro que les acabo de poner? Pues muy interesante, ¿verdad? Bueno, en este video yo les voy a hablar sobre un tema muy interesante. En este video solo se trata de analizar cómo un trader toma diferentes decisiones. Entonces he creado lo que yo a veces en ocasiones ejecuto. Bueno, esta es una estrategia para DOT y Field. Bueno, no le llamaría así. Bueno, lo estaba planteando de un modo diferente en el momento de crear esta diapositiva, pero le voy a dar otro trasfondo. En este video solo sería como una enseñanza en la que nosotros podemos entrar y salir del mercado, como yo en ocasiones lo hago y cómo yo puedo implementar ese formato a mis operaciones ya sea de criptomoneda, si solo son criptomonedas, o en ocasiones índices e incluso divisas, pero más que todo sería de estrategia de criptomonedas que está adaptada a eso. Bueno, en el primero, la introducción, dice que todo trader o inversor tiene un plan para ingresar al mercado. Cierto, sí. Muchas personas en ocasiones, los que están empezando o los que ya tienen mucho tiempo haciendo este tipo de cosas, van creando su plan, su formato de su estrategia para poder ingresar y salir del mercado. Bueno, no se trata simplemente de querer entrar al mercado, ya sea por el FOMO. Sí tiene sentido, porque muchas de estas personas, las que están inician por medio de el FOMO. Como yo ingresé en la época de que Bitcoin se fue de 69,000 hasta por 16,000. Yo prácticamente entré por el FOMO, como yo lo estoy diciendo, entré por el FOMO porque pues el boom de que Bitcoin 100,000, que Bitcoin 80,000, Bitcoin 1,000,000, entonces yo entré por eso y entonces perdí. Vaya, estoy de acuerdo que perdí mucho. Y esa fecha fue en esta parte por los 63. Incluso comencé por 55,000, me acuerdo yo, en ese entonces, y llegué hasta 65,000, 69,000, escuché cuando llegó el boom. Y luego, obviamente, que el mercado se desploma. Desde mi entrada, prácticamente un 75%. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros no debemos entrar por el FOMO. Como la mayoría de las personas común que no tienen ninguna estrategia. Vaya, muchas de las personas, como en mi caso, cuando yo entré, nunca me planteé la idea de salir, porque yo estaba iniciando. No sabía que era un análisis técnico, no sabía cómo poder entrar, qué tipo de estrategia utilizar, cuál iba a ser más efectiva, adaptada a mi modo de operar el mercado. Entonces yo cometí ese pequeño errorazo de, digamos, buscar información de YouTube de supuestamente traders que quizás nunca han operado el mercado, y entonces yo caí en ese tipo de personas. Luego vamos a las partes que voy a tocar en el análisis de estas criptomonedas, que lo estoy adaptando más bien como una clase
como yo voy tratando de utilizar estas formas, esta forma de operar el mercado, estas partes que voy a tocar, que sería el análisis y proyección del precio. Bueno, muchos de nosotros necesitamos, para poder entrar al mercado, necesitamos hacer un análisis técnico de la tendencia que puede tener el precio, ya sea de Bitcoin o de otro activo. Tenemos punto número 2, la gestión del riesgo, obviamente que eso es fundamental. La planificación financiera, las emociones y psicología, y las estrategias de salida, que es sumamente importante. Como primer punto tenemos el análisis y proyección del precio. Tenemos análisis y proyección del precio. Tengo catalogado 2 puntos que probablemente pueden ser hasta incluso 10 puntos, hablándose del análisis técnico, de las proyecciones del precio, del cómo nosotros proyectamos el de 4 horas, el de un día, y etcétera, etcétera, etcétera. Vaya. Entonces yo voy a hacer un análisis del precio. Punto número 1, se utiliza análisis técnico, análisis fundamental, para evaluar el comportamiento del pasado y actual del precio de un activo. En ocasiones nosotros utilizamos un poquito del análisis fundamental, porque el análisis fundamental no es tan relevante, porque, les voy a decir por qué, porque cuando yo decido entrar al mercado, digamos, por ejemplo, que yo entre, supongamos que yo entre por acá, supongamos. Yo no sé si el precio va a subir o va a bajar. Bueno, voy a ir al gráfico de 4 horas, que vamos a hacer diferentes análisis. Vamos a eliminar estas partes y vamos a hacer un análisis. Bueno, como les estaba diciendo, supongamos que yo entro acá, por esta zona, y el precio sube. Qué bien, ¿verdad? Pero mis objetivos quizás estaban probablemente en esta zona. Supongamos. Bueno, digamos que yo entro acá. Entonces, y quizás, no lo sé, mi proyección está hasta acá, que probablemente el precio podría llegar hasta ahí, pero no lo sé con certeza. Entonces yo entro acá y yo quizás estoy esperando a que el precio llegue a esa zona y tomo beneficio, ¿verdad? Mi proyección dice que va a venir a esta zona, etcétera, etcétera, etcétera. Vaya. Pero si el precio hubiese ido, si el precio no sube y en vez de caer, cae con fuerza, ¿qué? Debido a quizás una noticia, por ejemplo, una noticia mala, BTC noticias. Por ejemplo, creo que una noticia que sería noticia BTC China. Espera, me equivoqué. China prohíbe el Bitcoin. Ahí está. Por ejemplo, si me parece una noticia, aquí está. Si me parece una noticia así que el Bitcoin, China declara ilegales todas las transacciones con criptomonedas y se desploma el precio de lo más popular. Vaya, digamos que sería esa parte. Entonces, ahorita lo estoy viendo que el precio está acá, vaya. Con un ejemplo más confortable. Digamos que estoy acá. Digamos que mi operativa es desde acá hasta acá, supongamos. Como les estaba yo mencionando. Vaya. Y me aparece que Bitcoin luego configuro eso. Bueno, y me aparece que Bitcoin declara ilegal, China declara ilegal las transacciones de Bitcoin. Obviamente que el precio tiende a caer. Eso lo tenemos claro, obviamente. Pero ¿cómo yo voy a saber de que
esta noticia. Bueno, esta noticia ya salió en todos los medios, etcétera, etcétera, y el precio cayó. Perfecto. Pero, ¿cómo yo voy a saber que antes de que pase eso, me lo debería, yo necesitaría saber esa información antes de que pase? Porque cuando ya ha pasado, por ejemplo, yo estoy operando acá y mi proyección está a 100,000 y en vez de subir cae, entonces, ¿cómo yo sé que va a caer? Ese es mi punto. Porque ahorita me pueden salir de que China restringe las transacciones ilegales, los declara ilegales las transacciones, entonces el precio tiende a caer. Pero, ¿cómo yo voy a saber que esta noticia va a salir el día de mañana, supongamos? Bueno, esto ya pasó, que pasó el 24 de septiembre. Vaya, a eso quiero llegar. Como yo no tengo ninguna certeza de que el precio vaya a subir o vaya a bajar por noticias, porque la noticia cuando ya ha salido de por qué Bitcoin cayó, ya Bitcoin está ya prácticamente habría caído hasta 38,000 en ese entonces, supongamos, esa es una suposición. Entonces, para cuando la noticia salga, yo estaría hasta aquí. Entonces yo estaría en pérdida, no me sirve esa información. Así que hay que tomarlo con pinzas, está apartado. Y el análisis técnico, obviamente que sí es funcional. No 100%, pero sí es funcional. Quizás, dependiendo de la estrategia, quizás entre un 60, 70 o incluso 80% de probabilidades. Pero esas son probabilidades, ¿entienden? Por ejemplo, yo tengo probabilidades de que mañana voy a ir a trabajar, por ejemplo. O yo tengo probabilidades de que mañana quizás salga luego, por ejemplo. Pero eso es una probabilidad, quizás. Pero aquí también de manejar los porcentajes de probabilidades, como les estaba mencionando. Por ejemplo, yo tengo probabilidades de que mañana voy a ir a trabajar. ¿Cuánto de probabilidad sería? Quizás entre 90, 95%, incluso 99%. Entonces eso sería como una balanza. Identificar, vamos al punto número 2, identificar patrones del precio, niveles de soporte y resistencia, así como tendencias predominantes. Ahí estamos bien, vaya. Bueno, vamos a ir al asunto, es decir, analizar el precio de DOT. Primero voy a analizar el precio de DOT y luego analizo el precio de FIDO. Vamos a ir al gráfico semanal. Esto tengan en cuenta. El gráfico semanal, y luego les voy a explicar por qué estoy en el gráfico semanal. Vaya. Tenemos un soporte en esta zona. Eliminamos todo este residuo. Tenemos un soporte en esta zona. Supongamos, este es el soporte. Lo voy a cambiar de color a color verde. Tenemos ahí en esa zona ese soporte, incluso un bloque de órdenes que es este. Pero ese es el bloque de órdenes. Por aquí se reacciona el precio. Vaya. Pero está en un soporte muy importante. Sí, claro. ¿Cuál es la resistencia? Pues la resistencia podría ser esta. Esta sería una resistencia. Cambiemos de color, que estas son las resistencias. Vale. El color verde significa compra. El color rojo significa... Bueno, este significa compra. Este significa venta. Vamos a crear otra línea. Otra. Y hasta aquí. Otra resistencia por esta zona. Aquí tenemos esta situación. Hasta aquí. Bueno. Tenemos esa información. Vaya. Bueno, pero mi análisis no va solo de soporte y resistencia. Vaya. Luego yo lo voy a complementar con un análisis
de FIBO. Bueno, aquí tenemos zonas importantes. Primera zona importante sería esta zona importante. Y tenemos esta otra zona importante. Son zonas importantes en las que yo voy observando diferente patrón o diferente indicio. ¿Qué me sugiere acá? Entonces tenemos el 78 y 88 hasta acá. ¿El precio puede llegar? Puede llegar a esa zona. Y luego tenemos esta zona. Esta zona conlleva un imbalance. Un bloque de órdenes. Bueno, sería imbalance. Y quizá en su conjunto un bloque de órdenes también. Pero esta parte sería un imbalance. ¿Qué me sugiere el precio? ¿Qué me sugiere? Por análisis técnico tenemos cuando cae, luego tiende a rebotar, obviamente. Un precio, un activo, como en este caso, cuando cae con fuerza, siempre viene un rebote. Podría ser hasta el 68, el punto 5, 68 vivo, y luego para seguir cayendo. Espérese acá. Voy hasta acá. Pero en este caso no pasa algo similar, porque no sabemos si esto va a desaparecer, porque esto es una criptomoneda. No tenemos una cierta certeza de que vaya a desaparecer o no vaya a desaparecer, pero sí un cierto grado de certeza sobre un análisis técnico. Entonces, viéndolo de ese punto, tenemos este imbalance, luego tenemos estas zonas FIBOs importantes también. Entonces, ¿qué me sugiere acá? Como estamos en prácticamente una zona de soporte, ¿qué es lo que puede tender al precio? A seguir su camino hacia el alza, como un rebote. Un rebote. Por ejemplo, un rebote en el semanal, no estamos hablando en el diario. Un rebote hasta así, como lo habíamos puesto en la pantalla. Pero en este caso no sabemos si el precio va a seguir cayendo o si esta cosa va a desaparecer. Lo que sí sabemos es que cuando viene un impulso fuerte, siempre viene una recuperación fuerte. Para su impulso previo sería bajista. Pero en este caso no vamos a tomar eso en cuenta también. Teniendo eso en cuenta, lo que vamos a hacer es qué tan probable sería, digamos, si yo llegara a perder mi dinero, porque en este caso no estaría operando con apalancamiento, porque es una criptomoneda que vale 8.42, o sea, muy poco. Entonces, para operarla en gráfico semanal no se puede operar con apalancamiento, sino en el mercado spot. Bueno, tengo un 100%, por ejemplo, y quizás una probable subida de 165, 150% aproximadamente. Luego tenemos una subida incluso hasta acá de un 300%. ¿Por qué digo eso? Como les acababa de mencionar, que esto es así una recuperación, podría venir a tocar un imbalance. Pero no lo sabemos, así que, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Pues, y aquí viene otro punto. Ya les voy a tocar este otro punto. Vaya, eso es mi análisis. ¿Cuál es mi análisis? Basándome en el pasado. Bueno, esta criptomoneda no tiene pasado, pero como yo he analizado Bitcoin y sé cómo se comporta en estos últimos años, y sé cómo se comporta más o menos, no quiero decir 100% porque nada es 100% en este tipo de mercados. Aquí el único 100% sería la muerte. Vaya, basándome en mi experiencia, en los activos que he operado y que he analizado, mi probabilidad es que el precio va a subir, pero no sé hasta dónde puede subir. Ese es el problema. Entonces,
Yo solo voy colocando zonas en el que el precio probablemente llegue. Digo probablemente porque no estoy 100% seguro, porque incluso aquí puede venir a buscar esta zona y que se va a cero, pues. Se va a menos 1%. Pero ahí no estamos 100% seguros. Así que, ¿cuál es mi forma de pensar y mi forma de ver el mercado? Es que yo lo que estoy viendo es que esto va a ser así. Va a venir a recoger liquidez. Incluso va a venir a buscar esta zona. Incluso aquí. Incluso venga acá. Nos haga acá. Y probablemente nos venga a visitar esta zona. Estos son, por ejemplo, son bocetos. Podríamos llamarle. De que el precio estaría tocando resistencia en esta zona. Y justo tenemos un 38 Fibo. Y en esa zona es una zona de reversión, entonces el precio no la perfora la primera. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es esta zona. Estas zonas son mis objetivos. ¿Con qué? Con una etiqueta de precio, una aquí y la otra acá. Esas serían mis zonas. Vamos a colocarle el color blanco para que se pueda notar. Esa sería mi proyección. Lo voy a hacer más para que se mire más bonito. Esa sería mi zona. ¿Y por qué he puesto acá? Acá lo que puede hacer sería un rango de acumulación para seguir subiendo. Porque tienen que tener en cuenta que el precio cae con fuerza y debe rebotar con fuerza también. Entonces, esos serían mis objetivos. Y desde donde están, vamos a hacer una proyección. Estamos hablando de casi 300% en el precio. Entonces, ya tengo mi análisis técnico. Ahora vamos a seguir tocando puntos.